Bueno, hemos visto ahí este anuncio de fideicomiso ciego que, según las palabras de Piñera, excede a lo que dicta la ley, incluso ha incluido a su esposa, a sus hijos y sus inversiones en el extranjero. Vamos a analizar las declaraciones del exmandatario. Está con nosotros Gonzalo Polanco, él es abogado tributarista y director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿va efectivamente este fideicomiso anunciado por Sebastián Piñera más allá de lo que le exige la ley? Sí, efectivamente, porque hay que considerar que la ley no establece obligaciones respecto del patrimonio que se encuentra en el extranjero y la ley solamente obliga a aquellas personas que han asumido un cargo. En este momento es candidato y la ley establece que los candidatos pueden voluntariamente acogerse a esta figura y además que no establece ninguna obligación la ley respecto de su familia. Ya, por lo tanto, Sebastián Piñera podría haber no presentado nada de esto hasta el momento de asumir como presidente en caso de que él llegara a la moneda. Exactamente. Ya, ahora, de todas maneras hizo el anuncio, pero yo no sé si quedan como cabos sueltos o la gente podría decir con este anuncio que hace Sebastián Piñera, se garantiza que va a haber plena transparencia y que se va a separar sus intereses económicos de los eventuales intereses políticos o del cargo de presidente de la República si es que llega a la moneda. Es que hay que considerar que esto es un proceso. Lo que vimos ayer es recién un anuncio, pero la ley establece básicamente tres obligaciones. Una declaración de interés y patrimonio, esto llamado fideicomiso ciego, y una obligación de vender ciertas participaciones en sociedades cuando estas sociedades son fiscalizadas, por ejemplo, por el Estado o sus tarifas son reguladas por el Estado. Entonces, esto es un proceso y hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo y se va concretando estos anuncios en la realidad. ¿Qué señala la ley exactamente en el momento que un candidato se convierte en presidente? ¿Qué debe hacer en el caso de sus inversiones, de sus intereses, sus sociedades? Independiente, entiendo, del tamaño de su fortuna, porque al final estamos muy pendientes de lo que pasa con Sebastián Piñera, pero esto lo tendría que hacer cualquier candidato que llegara a convertirse en el próximo presidente de Chile, ¿no? Son, como le señalaba, tres obligaciones: declaración de interés y patrimonio, el fideicomiso ciego y la obligación de enajenar ciertos activos. En el caso del fideicomiso ciego, que es lo que se anunció ayer, básicamente consiste en entregar un mandato a una entidad que está regulada por la Superintendencia de Valores Seguros o por la Superintendencia de Bancos y se le entrega la facultad de administrar el patrimonio de la persona con una obligación mínima de entrega de información. Y eso es importante porque algunos se preguntan si ese fideicomiso ciego es realmente tan ciego o si la persona que ha puesto sus inversiones en este fideicomiso tiene forma de enterarse, en definitiva, cómo se están invirtiendo, cuánto ha crecido, cuánto ha perdido, etcétera. La ley establece limitaciones y estrictas prohibiciones del mandante, que sería, por ejemplo, en este caso Sebastián Piñera, con el mandatario, para establecer o tener comunicaciones entre ellos. Lo único que puede hacer el mandatario es, una vez al año, entregar un resumen de cómo está la situación patrimonial del mandante sin entrar a señalar en qué se han invertido sus activos, en qué áreas o en qué rubro. Y esta obligación de entregar un resumen patrimonial tiene una razón y es el hecho de que puede haber leído bien las inversiones y el presidente de la República o la autoridad correspondiente tiene que declarar sus impuestos como cualquier otro chileno. Ah, claro, y tiene que tener un balance, por tanto, y saber qué es lo que tiene que declarar. Exacto. Ahora, en un fideicomiso ciego, ¿entra todo? En este caso, la obligación es para Sebastián Piñera. Después voy a preguntar por su mujer y por sus hijos, porque eso, entiendo, sí excede a lo que le exige la ley. Pero ¿debe entrar todo? ¿Cualquier sociedad de la naturaleza que sea? ¿O aquí se distingue entre una sociedad anónima, una de responsabilidad limitada y los distintos como tipos de empresas que podemos tener en Chile? Hay dos cosas que hay que tomar en consideración aquí. Primero que todo, la obligación del fideicomiso ciego son para personas que tengan un patrimonio superior a las 25.000 UF. Esto estamos hablando aproximadamente 664 millones de pesos. Ya. De hecho, la ley contempla la posibilidad de que si la persona tiene un patrimonio superior, podría vender el exceso. Por ejemplo, si tiene 7.000 UF, vende el exceso y no se tiene que acoger al fideicomiso ciego porque bajó. Porque bajó, claro. Y en segundo lugar, el fideicomiso ciego está establecido para
las acciones, para las promesas de compra-venta de acciones, para los bonos de ventures de sociedades registradas aquí en Chile de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia, por ejemplo, derechos en sociedades de responsabilidad limitada no están contemplados y esas sí se tienen que declarar en la declaración, valga la redundancia, de intereses y patrimonio. Ahora, ¿solo se tiene que declarar o se tiene que renunciar a formar parte, por ejemplo, de empresas de esta naturaleza? Respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, no existe la obligación de renunciar a esas empresas, salvo que estas fuesen empresas, por ejemplo, que estuvieran vigiladas o fiscalizadas por el Estado o cuyas tarifas estén reguladas por el Estado. Ya. Si no es el caso, no tienen la obligación de vender esos derechos sociales. Ahora, también alguien voluntariamente podría limitar su participación en esas sociedades si es que eventualmente se considera que pudiera haber conflicto de interés y así como portar una señal ética. Sebastián Piñera también lo podría hacer voluntariamente. Por supuesto, la ley establece ciertos mínimos, pero no establece limitaciones más allá. ¿Cuál es la importancia de incluir en el fideicomiso a Cecilia Morel, su mujer y a sus hijos? Efectivamente, como se señalaba, la ley no establece ninguna obligación respecto de la cónyuge y respecto de los hijos. Sí establece ciertas prohibiciones de que ellos, por ejemplo, no pueden ser los mandatarios, no pueden ser quienes van a administrar estos derechos. ¿No podría Sebastián Piñera dejarle todos sus negocios a los hijos? No podría. Pero la ley no establece ninguna obligación respecto de ello. Entonces uno lo debería interpretar como una señal ética en este sentido de ir efectivamente más allá de lo que establece la ley. ¿Y es importante aquello? ¿Es importante que en el fondo se incluya a su mujer y a sus hijos como una garantía de transparencia y de evitar conflictos de interés? Yo creo que sí, es recomendable, especialmente considerando que él está aspirando a ser la autoridad de mayor importancia dentro del país y una autoridad que tiene tanta importancia es probable que se puedan generar ciertos conflictos de intereses, así que a mí me parece bastante positivo. ¿Qué pasa con las inversiones en el extranjero? Esta también ha sido una discusión respecto del primer fideicomiso que hizo Sebastián Piñera cuando fue presidente, un fideicomiso que en ese caso fue voluntario porque no teníamos una ley en ese momento y él mismo ha dicho que voluntariamente fue más allá de lo que la ley le pedía. En esta oportunidad, cuando se ha hecho una ley, nuevamente ha quedado fuera el tema de las inversiones en el extranjero. Algunos dicen que ahí los parlamentarios debiesen hacerse cargo porque dejaron una ley un poco a medias. Y Sebastián Piñera, pese a que la ley no se lo exige, incluye sus inversiones en el extranjero. ¿Esto también es ir más allá de la ley entonces? Sí, efectivamente, porque la ley solamente establece obligaciones respecto de aquellos activos que se encuentren registrados de acuerdo a la norma de la Superintendencia de Valores y Seguros acá en Chile. No son necesariamente solamente sociedades chilenas, pero que tienen que estar registradas acá en el país. Ahora, ¿cuál es la lógica de no incluir en la ley las inversiones en el extranjero? Porque en el caso de Sebastián Piñera, que es una fortuna enorme, todo lo que sume a elevar este muro entre el conflicto de interés y un presunto servicio público puede ser positivo. Pero en el caso de los otros candidatos, por ejemplo, esto no va a regir, no está como una obligación en que si alguien tiene inversiones en el extranjero tuviera que ponerlas en este fideicomiso, declararlas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué la ley se concibe de esa forma? ¿Es un error de los parlamentarios o tiene una lógica detrás? La lógica es que estos activos deberían ser declarados a través de la declaración de patrimonio e interés, es decir, no es que los ciudadanos no los conozcamos. En segundo lugar, el problema dice relación con la fiscalización, porque como esas sociedades están constituidas en el extranjero, no han sido registradas acá en Chile, es muy difícil saber efectivamente cuál es el patrimonio, cuáles son los bienes que tiene una persona en el exterior. Y es, en consecuencia, muy difícil establecer una obligación de un fideicomiso ciego respecto de ellas. Ahora, yo también he escuchado otro argumento que tiene relación con que algunos dicen que los conflictos de interés se dan dentro del territorio nacional, que por qué se va a generar un conflicto de interés, no sé, un parlamentario local, no sé, con una inversión que tenga en las Islas Caimán. ¿Esa lógica es correcta o en un mundo tan globalizado, en un Chile súper abierto a la economía internacional, pudiese haber conflictos de interés que se dan en una empresa que no necesariamente está en Chile? Sí, yo no comparto esa lógica porque creo que, especialmente tratándose del presidente de la República, que es el encargado, de acuerdo a la Constitución, de dirigir las relaciones exteriores de Chile, podría darse un conflicto de interés, especialmente si son inversiones en países que son fronterizos con el país. Usted me decía que aquí por un lado se contempla el fideicomiso y por otro lado se contempla esta declaración de patrimonio y de intereses. ¿Esa declaración cuándo se debiese hacer? ¿Cuándo uno debiese encontrar como un detalle pormenorizado, por ejemplo en el caso de Sebastián Piñera? Una vez que la persona
persona asume la presidencia de la República. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso ciego, desde el momento en que la persona asume el cargo tiene 90 días de plazo para hacer una escritura pública en que entrega este fideicomiso. En el caso de la declaración de intereses y patrimonio, el plazo es todavía menor. Pero estas obligaciones se hacen exigibles solamente una vez que la persona ha asumido el puesto. ¿Y cuál es el plazo para vender, traspasar aquellas sociedades, aquellos intereses que pudieran tener efectivamente algún conflicto? Y lo pregunto particularmente porque en el primer gobierno de Sebastián Piñera, claro, él vendió LAN, por ejemplo, pero lo terminó vendiendo porque ya era presidente y porque desde la campaña se venía haciendo una presión muy fuerte y se le venía como cobrando la palabra en este sentido. Pero esto se hizo posterior a que él llegó a la moneda. ¿Hoy día se podría replicar algo así? ¿O la ley exige que todo traspaso, toda venta, todo movimiento de este tipo se tenga que hacer antes de que él llegue a ser presidente? ¿O en un plazo muy acotado durante los primeros días de presidencia? Esto es un plazo acotado después de que él eventualmente llegue a ser presidente, y en segundo lugar hay que considerar que el mandato se le entrega a un agente de valores, por ejemplo, precisamente con el objetivo de vender estos activos. Es decir, si yo tengo acciones, por ejemplo, en una determinada empresa, no es que le esté diciendo a esa administrador, oye, administrame tú estas acciones, sino que le estoy diciendo, venda estas acciones y con el producto de la venta de estas acciones usted administrelo, porque de otra forma no tendría sentido. La persona que es autoridad de todas formas sabría cuáles son las acciones que le están administrando y se podría provocar el conflicto de interés. Entonces el mandato es precisamente para vender la cartera de inversiones. De hecho, la ley no habla de fideicomiso ciego, se habla de un mandato especial para administración de cartera de valores, y consiste precisamente en vender todos estos activos que la autoridad pudiese tener. Con lo que conocimos por parte de Sebastián Piñera ayer en su declaración y por cómo es la ley, ¿usted percibe algún espacio donde pudiera no quedar del todo claro o no garantizarse efectivamente la transparencia en caso de que Sebastián Piñera se convirtiera en presidente de Chile nuevamente? ¿O la verdad es que con el anuncio, y si se cumple ese anuncio o con el detalle ya pormenorizado, queda más bien resguardado y esta sí es una prueba de garantía de que efectivamente él quiere separar sus eventuales conflictos de interés del eventual servicio público? Yo creo que el anuncio va en la línea correcta. Lo que hemos señalado también es que es necesario ver cómo se concretiza, porque la ley supone que se va a cumplir de buena fe. Le voy a poner un ejemplo: la prohibición de establecer comunicaciones entre el mandante, Sebastián Piñera, y el mandatario. Es bastante evidente que, sabiendo el mandante quién es su mandatario, podría establecer comunicaciones, pero la ley asume que eso no se va a producir. Ahora, ¿eso cómo se fiscaliza o cómo se comprueba? Porque ya en el caso anterior hay un reproche, incluso esto ha significado algunas investigaciones periodísticas, donde, por ejemplo, quien dirigía Bancard, que era Nicolás Noguera, había ido al Palacio de la Moneda 3 veces, lo reconoció él, algunas investigaciones dijeron 6, pero después se reconoció que habían sido 3 veces. Algunos presumen que ahí se pudo haber hablado de las inversiones, tanto Noguera como Sebastián Piñera, como su núcleo cercano dice que no, que en realidad eran visitas a la Moneda, que habían sido almuerzos además con otras personas. ¿Quién comprueba? ¿Quién demuestra? ¿O aquí la buena fe se da por entendida y se piensa que entonces no se va a incurrir en ningún tipo de acto un poco reñido, menos transparente? Hay organismos como es la Superintendencia, la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la que regula al mandatario, la Contraloría General de la República, que es la que fiscaliza a las autoridades de gobierno, que son las encargadas de fiscalizar. Pero reitero la importancia que tiene en esto la buena fe, porque es bastante evidente, especialmente con las facilidades de comunicación que existen en la actualidad, que es muy difícil poder estar vigilando cada una de las comunicaciones que tiene, por ejemplo, una autoridad como el presidente de la República. De modo tal que si no existe esta buena fe, efectivamente podría burlarse este fideicomiso ciego. Es de esperar, en consecuencia, que una autoridad esté a la altura de las circunstancias y
cumpla lo que efectivamente se ha obligado a través de escritura Sebastián pública. Piñera no va a poder dejar sus inversiones en manos de su mujer ni de sus hijos, que son sus herederos cercanos, digamos, su núcleo, pero podría dejarlo, por ejemplo, en manos de un hermano, podría recurrir a otro tipo de pariente. Yo recuerdo que en el caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle, él efectivamente parte de sus inversiones se las dejó para administrar a un hermano. No sé si esa figura hoy día existe, si es posible, o la ley lo prohíbe definitivamente. La ley lo prohíbe implícitamente porque establece cuáles son específicamente las personas que pueden ser mandatarios. Y esto se trata, por ejemplo, de bancos, se trata de agentes de valores, agentes de seguros. Son instituciones y que tienen que ser reguladas. Que son reguladas, que son supervigiladas y que no pueden ser personas naturales. Ese es un avance importante de la ley. Ese es un avance importante. Porque al estar acreditadas o reguladas por la superintendencia hay un control mucho más potente respecto de cuánto se cumple el fideicomiso y cómo se invierte en todo este patrimonio, ¿no? Exactamente, y además que hay que considerar que el incumplimiento conlleva aparejado una sanción, que en el caso del presidente de la República, de comprobarse que no ha seguido estas regulaciones, primero parte por un proceso que lleva adelante la Contraloría General de la República y que podría terminar en una multa, y además a entregar los antecedentes a la Cámara de Diputados, que es el organismo encargado de llevar adelante, por ejemplo, acusaciones constitucionales. De modo tal que la sanción, el riesgo que conlleva no cumplir estas obligaciones establecidas por la ley es bastante alto. Para ir finalizando, ¿qué pasa con otros candidatos? Obviamente aquí el patrimonio de Sebastián Piñera excede a la norma, no sé, de cualquier chileno y es de las fortunas más importantes de nuestro país. Por eso también se pone una lupa mayor, porque hemos visto que se han levantado suspicacias incluso respecto de casos internacionales, acciones compradas en Perú, etcétera. Más allá de que se tenga que establecer si eso fue o no una irregularidad. Pero ¿qué pasa con otros candidatos que a lo mejor tienen menos patrimonio, pero que de todas maneras pudieran tener conflictos de interés? Me imagino que tampoco la situación de Sebastián Piñera debe eclipsar a tal nivel que nos olvidemos de todos los demás. Aquí los estándares de probidad, cada uno en su nivel y en su dimensión, debiesen garantizarlo. ¿Qué rige para otros? No sé, respecto de sus propiedades, respecto de sus empresas, respecto de sus parientes. Debiéramos también conocer las inversiones que pueda tener un candidato con algún pariente, con su mujer, con sus hijos, etcétera. Bueno, rige la declaración de intereses y patrimonio una vez que las personas han asumido, en la cual se incluyen también la situación patrimonial del cónyuge, del conviviente civil, etcétera. No rige, como hemos dicho, la obligación del fideicomiso ciego. A no ser que se excedan los 600, las 25.000 UF. Las 25.000 UF, pero nada impide que la autoridad voluntariamente pudiese entregar un fideicomiso ciego. En definitiva, la ley lo que establece son mínimos, pero no establece máximos ni establece prohibiciones para que algún candidato o alguna autoridad voluntariamente en aras de la transparencia pueda someterse a esto. De esa declaración de intereses, primero, ¿quién ve esa declaración de intereses? ¿A quién se le rinde? ¿Y quién puede accionar algún tipo de medidas en caso de que en esa declaración de intereses se pueda pensar, bueno, pero mira, este señor tiene tal cosa, entonces si es presidente es reñido y se podría generar un conflicto de interés? ¿Quién acciona algún tipo de medida respecto de una declaración de intereses? ¿O la declaración de intereses queda ahí inmóvil, estática, y en caso de producirse, no sé, un delito, un desfalco, algún caso de corrupción, se revisa? La declaración de intereses y patrimonio es depositada en la Contraloría y es pública. ¿Ya? De modo tal que los periodistas, por ejemplo, tienen un gran papel en esto de fiscalizar. También están las instancias fiscalizadoras de el gobierno, como son la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, que es la que ejerce un rol fiscalizador. No existe una institución que esté encargada de revisar o velar por estos conflictos de intereses. Se hace público para que cualquier ciudadano pueda en determinado momento levantar la mano y decir qué es lo que está sucediendo con esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta aclaración. Ahora hay que quedarse entonces pendientes al detalle, a los plazos, en el caso de Sebastián Piñera, si es que eventualmente se convierte en presidente, pero también de cualquiera de los candidatos que está hoy día en carrera hacia la moneda, porque yo creo que para los ciudadanos es muy importante, sobre todo ahora en este Chile más exigente, el tener las cuentas claras y que sea todo mucho más transparente. Exactamente. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, un buen día. Gracias. Vamos a la pausa en cortita y ya estamos.